en la entrevista aquí en Universo Telecom y tenemos a Eduardo Ruiz Esparza. Él es vicepresidente de la CANIETI y nos viene a platicar muchas cosas, y yo quisiera empezar preguntándole, claro, agradeciéndole haber aceptado esta invitación al estudio. Eduardo, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Al contrario, agradezco la oportunidad de compartir con el auditorio de ustedes la opinión de CANIETI. Muy bien. Bienvenido. Pues platícanos primero, para empezar, y que la gente conozca qué es la CANIETI, qué hace, quiénes son sus miembros, Eduardo. Bueno, la CANIETI yo la considero la Cámara de Tecnología de México, porque agrupa ante la convergencia, si vemos el iPhone, agrupa la industria electrónica de telecomunicaciones y tecnologías de información. ¿Cuántos miembros tienen, Eduardo? Pues son 1,200 miembros, pero lo más importante es que sus miembros facturan cerca de 100 billones de dólares y exportan 40 billones de dólares. Qué barbaridad. Es decir, la CANIETI contribuye de una manera muy importante a la generación de riqueza aquí en México. Más o menos alrededor de qué porcentaje del PIB generan en México. Bueno, si estamos hablando de 100 billones de dólares en ventas, pues eso te puede equivaler a un porcentaje interesante, cerca del 5% debe estar del PIB, ¿no? Interesante. ¿Cuáles serían algunas de las marcas, digamos, identificables para el público en general que forman parte de CANIETI? Bueno, están IBM, Hewlett Packard, está Telefónica, Axtel, Alestra. Tienen a Sony, tienen a Microsoft, así es. ¿no? La verdad es que tienen 1,200 miembros. Yo no me imaginé que fueran tantos. Es muy, muy importante. ¿Qué hace la CANIETI, Eduardo? Pues lo que hace para sus miembros es varios roles, ¿no? Uno, promueve mucho la innovación. Obviamente, una de las responsabilidades grandes es el promover las políticas públicas adecuadas para generar un nivel de juego parejo en los diferentes entornos donde participan sus miembros. O sea, representa finalmente, obviamente, a la industria. Y justo en relación con este tema, ¿ustedes cómo vieron, en principio, en términos generales, la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones? ¿Lo ven como una posibilidad para desarrollar el sector, para tener una mayor competencia? Sí, primero, antes que todo, lo vimos como un acto muy valiente del Ejecutivo. No sabíamos con qué bandera iba a entrar este nuevo régimen, y creo que es realmente un movimiento audaz, donde ante la posibilidad de que otra vez quedaran durante un sexenio millones de mexicanos marginados del acceso a mejor salud, mejor educación, por su acceso a la banda ancha, pues esto los debe de acercar a esos elementos importantes, ¿no? ¿Cuáles serían los pilares, Eduardo, que para ustedes, para la CANIETI, son los más importantes de la reforma constitucional y que apuntalan eso que tú dices, ¿no? La posibilidad de que más mexicanos tengan acceso a las tecnologías de la información. Así es, pues desde el punto de vista primero de el rol que debe de jugar, por ejemplo, tanto la reforma como el IFT, el Instituto Federal de las Comunicaciones. Primero, centrarse en la estructura, como en cualquier empresa. Primero te fijas la estrategia, luego la estructura, o sea, es ver la parte de competencia, y luego ya una vez estructurado bien el sector, aplicar la regulación para no caer en una sobreregulación. Y con ello, obviamente, algo que creemos muy acertado fue el hecho del derecho de los usuarios, que ahora está constitucional, ¿no?, a su acceso a las tecnologías de información y comunicaciones y a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones. Entonces, esto deriva una serie de acciones que debe beneficiar a todos los mexicanos. Que debería, ¿no?, beneficiar. Así es. A mí, Gabriel, Eduardo, eso de los derechos fundamentales al acceso a la tecnología y eso, me parece a veces un poco como los derechos que tenemos a la vivienda, a la salud, como un poco demagógico, ¿no? ¿Tú crees que se puede aterrizar realmente en una cuestión real, de que realmente tengamos nosotros acceso a todo esto? Yo creo que sí. Bueno, se tomaron también medidas igual de audaces, como son la consolidación de estas dos redes, la red troncal móvil y la fija, las cuales pretenden facilitar ese acceso a los mexicanos. ¿Te refieres a esta famosa red de 700? Es la red móvil, la red de 700, pero también tenemos la red troncal, que va a ser al ceder la Comisión Federal de Electricidad, CFE Telecom, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y Telecom.
Entonces, eso va a permitir todo lo que tiene que ver con fibra óptica, y entonces es una red fija, troncal, mayorista eminentemente, o sea, no debe de permitírsele tener ninguna oferta minorista para que no compita con la industria, y obviamente la red móvil, pues que esa realmente es la medida más audaz de esta reforma, ¿no? ¿Y les gusta cómo se está planteando este tema de este esquema público-privado a la Cañetti? Mira, ya no es de gustos, o sea, ya quedó a nivel constitucional. Entonces, como industria, nuestro esfuerzo tiene que ir orientado a cómo le ayudamos al Ejecutivo a que salga bien, y al IFT, ¿no? ¿Cuál es en este sentido que pregunta Gabriel, la estructura que ustedes consideran que debería, porque hay muchas opciones, ¿no? Así es. Ya está en la Constitución, pero pues se podría hacer a través de una asociación público-privada, Claro. se puede arrendar espectros, hay como muchas opciones de cómo implementar esta red que tú dices híbrida de espectros radioeléctrico de 700 MHz y la de CFE, la de Comisión Federal de Electricidad. ¿Qué ve Cañetti? ¿Qué quisiera Cañetti en la implementación de esta red mayorista? Bueno, obviamente en la parte de la que está montada sobre 700 MHz, sí vemos favorable el que sea como una asociación público-privada. El ideal es que quedara cierta flexibilidad, y lo estamos proponiendo, como el mercado, el refarming o el mercado secundario, que permita un uso muy eficiente de todo el espectro, ¿no? Que el espectro es un bien muy escaso. Entonces, si no se usa bien, pues está lesionando el interés nacional, ¿no? Con esto dices tú que las empresas puedan utilizar directamente también el espectro de 700? Que haya posibilidades, si a través del tiempo todavía queda oportunidad para los operadores actuales o operadores nuevos de usar una parte de ellos, pues que se permita que suceda para un eficiente uso del espectro, ¿no? Bueno, pues hay obviamente temas por abordar. Tenemos que hacer una pausa, pero vamos a continuar con esta entrevista a Eduardo Ruiz Esparza. Le vamos a preguntar sobre este también plan de banda ancha, el plan digital, por supuesto, y algunas otras preguntas que tenemos ahí en el tintero. Quédese con nosotros. Continuamos con esta entrevista a Eduardo Ruiz Esparza. Eduardo, ustedes han hecho propuestas muy puntuales para esta legislación secundaria en materia de telecomunicaciones. ¿Cuáles son algunos de los aspectos fundamentales? Y la otra pregunta que tenemos ahí en el tintero es, ¿por qué no se ha aprobado esta legislación secundaria? ¿Por qué no se ha dado a conocer la iniciativa? Bueno, de entrada, ¿no? Por supuesto. Bueno, en la primera parte sí, a lo mejor nos hemos ido a un nivel muy granular en la propuesta de la Cámara, y la razón es la siguiente: vivimos 17 años donde la ley no se podía implementar, o sea, y entonces ahora le queremos dar un instrumento. ¿Cómo que no se podía implementar? ¿En pues, qué sentido? En que llevar simplemente el apego a la ley, como había dobles ventanillas, había instancias diferentes, en fin, había mucha litigiosidad, entonces eso inhibía mucho la posibilidad de aplicar la ley. Que la ley no era tan defectuosa como se pudiera pensar, ¿no? El problema es que no se aplicaba. ¿Cuáles Así son es. las propuestas de Cañetti? Dinos 3 propuestas que tú consideras muy importantes. Hemos hablado de preponderancia, esta parte que les preocupa mucho a ustedes, de una gran concentración que hay en el sector telecomunicaciones. ¿Cómo proponen que esto se abata o que deje de tener efectos nocivos en el sector? Claro, pues vemos muy positivo el que se haya ya establecido un criterio para definir el preponderante. Es que no se te requiera un análisis que lleve 2, 3 años y que pase el tiempo sin que cambie México, ¿no? Entonces, el establecer, una vez ya establecido el criterio, bueno, aterrizarlo en la ley secundaria. Me refiero al criterio de que teniendo en un servicio, en un segmento, el 50% de participación, pues es declarado preponderante el jugador que lo haga, ¿no? ¿Y hablamos de participación de mercado o participación en número de usuarios, Eduardo? Es una participación en un servicio, pero dan varias opciones de medida, porque no hay una medida única. Entonces se puede medir de diferentes maneras, y en ese momento es parte de la ley secundaria, no el establecer
muy claramente esos criterios. Claro, que tendrán que ser obviamente fundamentales para incentivar la competencia, porque es obvio que nada más le afecta a 3 empresas en nuestro país, que son Telcel, Telmex y Televisa. Ninguna de ellas, por cierto, pertenece a la CANIETI. Televisa participa indirectamente a través de uno de sus subsidiarias. Telcel y Telmex no participan. De acuerdo. Pero entonces, ¿cuáles serían algunos de estos criterios que ustedes propusieron específicamente para esta legislación secundaria? Bueno, uno es el desarrollar el tema de preponderancia de una manera muy clara y trabajar sobre la asimetría, o sea, la manera de generar la competencia. Ahora, déjame nomás interrumpirme un poco. Todo esto, el objetivo es generar accesibilidad y asequibilidad a los millones de mexicanos. Entonces, eso se logra mediante un manejo adecuado o una regulación adecuada de la competencia, pero primero una estructura adecuada. Entonces, lo que proponemos es esa estructura y luego el manejo, que es a través de una regulación asimétrica. De acuerdo. Eduardo, para explicarle a la gente, Sí. ¿tú crees que, o sea, porque en México tenemos servicios caros y muchos de ellos son malos además? ¿Tú crees que esta reforma constitucional, la ley secundaria, el nuevo Instituto Federal de Telecomunicaciones van a lograr que para todos nosotros tengamos mejores servicios a mejores precios? Y si sí, ¿cómo tú dirías, este es el camino para lograrlo? Bueno, el gran objetivo es primero la accesibilidad, como dije, y el segundo es la asequibilidad. O sea, que esté disponible al mayor número de mexicanos posibles. Entonces, la respuesta es sí. También hay que considerar, estamos proponiendo elementos que parten desde la demanda. O sea que, pues, si le das acceso a muchos millones de mexicanos con un número importante de millones en un sector socioeconómico bajo, pues hay que subsidiar un poco su acceso para que puedan tener acceso a contenidos. Y por otro lado, también desde el punto de vista de las empresas, dado que el gobierno es el principal consumidor de servicios de telecomunicaciones, de TICs, que le llamamos nosotros, que se limite al 40% de la compra para cada operador en cada instancia. Lo que tú has llamado en otras veces que te he escuchado neutralidad competitiva, que se llama, y tratar de que el gobierno pues participe pero no estorbe. Así, y que participe también desde la demanda, o sea, desde que esa generación de la demanda, al limitarla como existe en otros países, permite pues ya que los otros operadores puedan tener la oportunidad de participar en el sector. Sí, de tener como cliente al gobierno, ¿no? Que es lo que nos está diciendo, que sea mucho más equitativo, consumidor. Claro, que es lo que se pide, por ejemplo, en cuanto a la publicidad que invierte el gobierno en algunos medios de comunicación, que sea transparente y equitativo. Creo que aplicaría perfectamente también para la contratación de servicios de telecomunicaciones. Así es, por eso también en los dos operadores, tanto en el móvil como el fijo, en la red troncal, la que es de CFE y el móvil, lo que estamos pidiendo es que no pueda competir a nivel usuarios finales, ¿no? Usuarios finales, así, ni en las ventas a gobierno, porque entonces sería un competidor pues muy desigual, ¿no? Claro. Sí, claro. Eduardo, no quisiera que terminara este espacio porque es muy reducido, en preguntarte cómo ven ustedes la llegada de Virgin Mobile a México el próximo año. Mira, el más beneficiado de algo así sería el usuario. Y dado que se está centrando toda la reforma en torno al usuario, yo creo que sería un incentivo para todos los que están aquí en mejorar su experiencia de usuario que les dan a sus clientes, dado ese enfoque a la experiencia del usuario que tiene Virgin Mobile. Yo tengo una última pregunta que es muy sencilla de contestar. Sí. ¿Tendremos ley secundaria en 2013 o tú crees que se va hasta el 2014, Eduardo? Nosotros tenemos la esperanza de que se cumpla la Constitución y que se realice antes del 9 de noviembre. ¿Y crees que da tiempo de dar a conocer y discutirla suficientemente con los actores? Que yo creo que es importante, ¿no? Nosotros, como CANIETI, sí hemos tenido la oportunidad de, por ejemplo, de tener suficientes reuniones con el Ejecutivo y con diferentes de los actores que participan en la decisión como para sentirnos de que se puede lograr. ¿Ya conocen el proyecto de iniciativa? No lo conocemos. No lo conocen. Pues el tiempo ya se nos terminó, Eduardo, pero nada más en los 30 segundos que nos quedan, ¿qué pasó con la agenda digital aquí en nuestro país?
desde el año pasado, bueno, no, desde hace algunos años se tiene ahí un proyecto, pero como que vemos que no cuaja esto. ¿Qué ha sucedido? Bueno, lo que hemos escuchado es que está a punto también de salir. Hemos tratado de poner nuestra posición en la mesa, tratando del gobierno digital, la salud, o sea, todos los elementos que tiene que es muy importante. Sin una agenda digital, pues no se tiene todo el beneficio del acceso. Claro. Así es, si no hay agenda, pues no se puede trabajar. Si no hay agenda, no hay digital. Exactamente, que finalmente es una política pública. Pues interesante, Eduardo Ruiz Esparza. El tiempo se nos terminó. ¿Algo con lo que te quieras despedir? No, pues agradecer la presencia en este foro y tenemos mucha esperanza que las leyes secundarias lleguen antes del 9 de diciembre. Eduardo, la página web de Cañete para que los que nos ven los puedan consultar. Es cañete.org. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Gracias, Eduardo, Eduardo Ruiz Esparza. Al contrario. Y quédese con nosotros.